Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, con la cual finaliza la semana para nosotros y en la que de nuevo, pues vamos a hablar de manera monográfica del coronavirus, del COVID-19, y de los temas que tienen que ver con él, como es el confinamiento, la salud, demás. Hoy un programa especialmente dedicado al tema de salud. Luego lo van a ver en el desarrollo del mismo. Una jornada esta en la que de nuevo, aunque continúan siendo muchos, demasiados, los fallecidos, continúa el número en descenso, continúa el número de los mismos a la baja, con lo cual ese frente de batalla en esa guerra a la que alude siempre el presidente Sánchez se está ganando, los médicos se están imponiendo al virus, poco a poco se va doblegando la famosa curva del doctor Simón, pero en el frente económico las noticias no son buenas, aumenta el número de parados, cada vez hay más personas cuyo sueldo, cuya dependencia es directamente de las arcas del Estado. Las incertidumbres económicas se ciernen sobre España y el plan de desescalada por fases presentado hace unos días por Pedro Sánchez parece que no convence a muchos sectores. Ayer, por ejemplo, los hosteleros clamaban contra ese plan de desescalada diciendo que les conduce directamente al hundimiento. Hoy, en una entrevista en Radio Nacional, le preguntaron por este tema, por las inquietudes, por las protestas de los hosteleros, a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Más allá del matiz, el tono de las palabras, lo cierto es que la vicepresidenta Rivera ha dicho una lindeza, que es: quien no se sienta cómodo, que no abra. Esto es como cuando en una empresa no te pagan, ¿vale? Tú vas al jefe y dices: oye, quería cobrar. Y te dice: si no estás a gusto, vete. No funciona así. La vicepresidenta Rivera, si las palabras son así, que lo serán, entonces o debería de dimitir o debería de ser cesada, porque solamente en Asturias hay 35.000 familias cuyo comer diario depende del sector de la hostelería, y con las medidas puestas en marcha en el desescalamiento por fases, los hosteleros, que son los que saben qué gastos y qué ingresos tienen, dicen que les conduce directamente al hundimiento. Con lo cual, lo que sí que no necesitan es encontrarse con una frase como: quien no se sienta cómodo, que no abra. Cabecera y comenzamos. Comenzamos el espacio de esta noche de jueves, como venimos realizando todos los jueves, contactando con nuestro médico de cabecera, al cual, como siempre, agradecemos su presencia a estas horas de la noche, Alain Fernández. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los telespectadores de Asturias TV, y gracias por llamarme médico de cabecera, ese término que se está perdiendo tanto y que me encanta, porque es el que yo tengo. Pues nada, perfecto. Hay que recuperar, sin duda, las antiguas nomenclaturas, ¿no? Como cuando a los profesores, ¿qué es? Es maestro, y lo cambiaron por profesor. Pues maestro sigue siendo una palabra preciosa, en mi opinión. ¿Cómo vamos Además, esta semana? En la mía también. Sí, no, perfecto. ¿Cómo vamos entonces esta semana en la lucha diaria contra el COVID-19, contra el coronavirus letal? Vamos cada vez mejor, ¿no? Insistimos en que, aunque a veces hay pequeños repuntes en cuanto al número de fallecidos, pero la curva va bajando, ya insistimos mucho, es una curva en dientes de sierra, pero lo más importante es ver el número de recuperados. Ya cada día hay más recuperados que personas diagnosticadas de COVID-19, y eso es muy, muy importante. Significa que estamos ya controlando la expansión de la pandemia. Y además aquí en Asturias tenemos noticias mucho mejores todavía, cuando nos enteramos de que en Luca han ya rehabilitado de nuevo una planta que estaba destinada a COVID-19 para otros tipos de afecciones, y que se está llamando ya a la gente que está en casa para recuperar consultas perdidas. Lógicamente,
durante un tiempo por esta emergencia, esta alerta a nivel nacional, pues se ha pospuesto muchas consultas y ya se está empezando a llamar a la gente para que vuelva y se volvamos todos a la dinámica habitual en nuestros centros de salud y sobre todo en los centros hospitalarios asturianos. Al hilo de esto que me dice, entiendo que hay que perder el miedo a ir a Luca o perder el miedo a ir al centro de salud, porque si bien es cierto que hay muchas personas o algunas personas que a la mínima voy para urgencias, ahora se contenían y era como, no, a Luca no voy, que cuidado a ver si voy a pillar algo. ¿Hay que perder el miedo a ir a Luca o al centro de salud? A los centros de salud hay que aconsejar siempre llamar por teléfono, porque son la primera barrera y ellos atienden perfectamente vía telefónica. Pero ante cualquier tipo de sintomatología de tipo cardíaco, pensemos, ese dolor, esa opresión que sentimos en el pecho que se irradia hacia el brazo izquierdo, puede hacer sospechar algún tipo de afección cardíaca. Por lo tanto, hay que ir a urgencias. En el caso de que una persona pierda la sensibilidad de parte del cuerpo o el habla o se maree mucho, también, lógicamente, hay que ir a urgencias. Yo creo que, digamos que la normalidad tiene que volver. Y es cierto que durante esta época había un descenso brutal en cuanto a la gente que acudía por problemas cardíacos o de ictus, ¿no? Es lógico, todo el mundo entendemos que de alguna manera en el subconsciente de la población estaba que en esos centros hospitalarios estaba el COVID-19, ¿no? No siempre fue así, nunca fue así, yo creo. Está muy bien separado de la gente que tenía que ir después de un triaje, acordarlo, hay que acordarse que justo delante, por llamarlo de alguna manera, del San Agustín de Avilés, de Luca y de Caboñes, había zonas de triaje, algunas concedidos, prestados por el ejército, ¿no? Esas zonas de triaje servían para eso, para diferenciar bien hacia dónde derivar, sobre todo los pacientes que podían tener la infección del coronavirus, ¿no? Por lo tanto, hay que volver a la normalidad, hay que saber que también, en el caso de muchos niños que los pediatras apartaban un poco, que los padres no querían llevar a los hospitales, hay que volver a esa normalidad porque están muy diferenciados, muy bien separados y digamos que los centros sanitarios y hospitalarios asturianos, compuesto por grandes profesionales, saben perfectamente cómo separar personas con afecciones más corrientes de aquellas que pueden tener una infección por coronavirus. Lógico. Bueno, los test. Todo el mundo habla de los test que parece que están ahí, que no llegan, que sí, que si no. Bueno, ¿qué son? ¿Cómo se aplican? ¿Para qué sirven? ¿A quién se deben aplicar? Bueno, a ver, hay dos tipos de test, ¿no? Todo el mundo va a entender los términos, no voy a entrar en detalle de qué significa cada cosa. Correcto. Los test PCRs, por un lado, y los test rápidos por otros. Hasta hace bien poco, el PCR era el que detectaba el material genético de transmisión del coronavirus, que es material ARN. Yo prefiero llamarlo así que RNA, que es como lo llaman los americanos. Sí. ARN, el material genético del coronavirus, es ácido ribonucleico, ARN. Sí. Estos test PCRs, que son lógicamente los que identifican ese material genético del coronavirus, se realizaban en centros de microbiología y por lo tanto se solían tomar, y vimos imágenes de esos hospitales o incluso en coches a la puerta de los hospitales, donde una personal sanitario perfectamente equipado con EPIs, tomaba esa muestra con este bastante un poco largo, bien a nivel nasal, bien a nivel bucal, en las mucosas, y después de aislarlo perfectamente, porque esos test tienen que realizarlos gente muy especializada para no contagiarlos, para que vayan al laboratorio de manera eficaz, pues después de unas 4 horas se podía detectar si esa persona estaba infectada por coronavirus. Generalmente, puesto que los tests eran muy pocos, se pretendía hacer este tipo de test PCR con la gente que presentaba algún tipo de sintomatología o que podía sospechar que por estar en contacto con gente afectada podía padecer el coronavirus. Lógicamente eso es caro y lleva un tiempo largo. Y aparecen y se desarrollan los test rápidos. Los test rápidos lo que hacen es detectar la reacción del organismo frente al coronavirus mediante la producción de anticuerpos, IgM, IgG. No voy a entrar muy en detalle qué son cada uno porque no interesa, pero se llaman test rápidos porque la detección de la presencia de esos anticuerpos
se produce después de 15 minutos de tomar la muestra, a través de una muestra de sangre. Y por tanto, la gente que podía sospechar, o algunas empresas que quieren tener bien claro que su personal no está infectado, solían y suelen realizar estos test rápidos que también están bajo el control, como los PCRs, de las autoridades sanitarias. Claro. Porque es importante saber a quién diagnosticamos de esta manera. Lo bueno de los test rápidos es que en esos 15 minutos, después de esos 15 minutos, una persona puede saber, en el caso que tenga sospechas o que su empresa se lo recomiende, esa persona puede saber si está o no afectada. Y ahí lo que hacemos, o haber estado expuesto, porque generalmente los test rápidos suelen darse o suelen aplicarse a gente que no tiene síntomas y que puede tener la duda, y para más seguridad, de que no ha sido expuesto. Pero con esos test rápidos detectamos si esa persona en qué fase de la infección está y, aunque no tenga síntomas, si realmente ha estado infectada y si su cuerpo está reaccionando mediante la producción de los anticuerpos. Por lo tanto, son dos tipos de test muy diferenciados y lo bueno sería aplicarlos a toda la población. En primer lugar, a todos los que están en primera línea. Lógicamente, a todo el personal sanitario, a la gente de servicios de orden del Estado y, lógicamente, a la gente que está trabajando en contacto con el público, ¿no? Hace unos días vi en un informativo que una chica que trabaja en una farmacia recomendaba eso y, lógicamente, incluso da la casualidad de que el dueño de un club de fútbol del sur de España, no voy a decir cuál, que también tiene una empresa privada, aplicó esos test rápidos a todos sus empleados. Más de 2.000 personas han sido diagnosticadas como no positivas y, concretamente, de esas 2.000 y pico, solamente 49, un 1,9% de los empleados de esa empresa, pues han sido diagnosticados como positivos al coronavirus. Esos pacientes han sido aislados y digamos que esa empresa tiene la seguridad de que no tiene nada infectado. Entonces, eso sería lo óptimo, tener a todo el mundo diagnosticado para poder aislar los que, aunque sean sintomáticos, tienen esa infección de aquellos que no padecen ningún tipo de afección por coronavirus. Claro, perfectamente. Por otra parte, el nuevo término, el que más se maneja durante esta semana, es una palabra, creo, infernal, que se llama desescalada. ¿Es este el momento de adquirir nuevos hábitos, nuevas realidades? Hombre, yo creo que tenemos que tener ya adquiridos esos nuevos hábitos después de estas 7 semanas de confinamiento, ¿no? de estar encerrados, ¿no? En casa. Pero a mí esa desescalada me llama la atención porque yo creo que la gente que diseña ese tipo de desescaladas de fases es de nuestra época, Juan, de la época de los videojuegos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque realmente pasaremos de la fase 0 a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3, para luego llegar a una nueva realidad, parece ser, una nueva manera de relacionarnos hasta que no se encuentre la vacuna, es muy importante decir eso, pues vamos a pasar pantalla en función de si cumplimos una serie de criterios, ¿no? Si realmente al final de esos 15 días que se corresponden a cada fase hemos cumplido una serie de criterios objetivables y objetivos epidemiológicos que las autoridades sanitarias tendrán bajo control durante toda esa quincena de cada fase, ¿no? Pero ya te digo, me parece a mí como una especie de videojuego donde después de cada fase pasamos una pantalla cumpliendo una serie de normas en todos los ambientes, con la apertura de algunos locales y de otros no, con unas restricciones en cuanto a porcentaje, que ahí realmente yo no soy economista, pero Javier Terán, de Ahorros y Finanzas, puede hablar de ello, de hasta qué punto un negocio, hablando de la hostelería o de otro tipo, como cines o teatros, puede ser rentable simplemente con un 30% de posibilidad de aforo. No sé hasta qué punto puede ser rentable, pero ya digo, eso cedo la palabra a Javier Terán, de Ahorros y Finanzas, pero está claro que esos nuevos hábitos ya los tenemos interiorizados y tenemos que seguir aplicándolos de manera tajante y cumplir las indicaciones. Ya te digo, los aspectos económicos los dejo a un lado, pero hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para pasar pantalla y poco a poco acercarnos a esta nueva realidad que durará y perdurará hasta que no tengamos la famosa vacuna. Sin duda, hablaremos, le preguntaré posteriormente por esa vacuna. Bueno, esperemos que en esas fases no haya, aludiendo a los videojuegos, monstruo de final de fase, que solía haber en muchos juegos, ¿no? Antes de pasar a la siguiente había que eliminar un gordo que había allí. Bueno, ¿por qué afecta más
a hombres que a mujeres, o eso parece. ¿Por qué el virus se ceba más en hombres que en mujeres? Acabas de decir, en tu pregunta acabas de poner una serie de palabras que son idóneas. O eso parece. Sí, O eso parece. Sí, sí. Vamos a ver, ahora mismo no podemos entrar en debates si afecta más a mujeres que a hombres, si afecta más a unas patologías que a otras, si afecta más, porque ahora mismo tenemos todo tipo de información, a algunas poblaciones, y estoy pensando en un síndrome ya conocido desde hace muchos años, que a nivel pediátrico están citando, que no voy a repetir aquí, porque son todo, digamos, conclusiones un poco a bola pluma, no son conclusiones epidemiológicas. Las conclusiones reales, a nivel epidemiológico, y de las que podremos sacar conclusiones ciertas, valga la redundancia, Sí. se harán una vez que se haga el estudio epidemiológico que el gobierno está iniciando y que una vez que ya estemos fuera del estado de alarma, sepamos analizar perfectamente todos los datos de gente afectada, patologías preexistentes, es decir, morbilidad y mortalidad, ¿no? En unos datos que publicó ayer la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, todos los fallecidos en Asturias tenían patologías previas. Sí. Todos tenían patologías previas. Sí. Y eso es, bueno, es positivo, pero ahí sí que empiezan a sacar algún tipo de conclusión. Yo no me atrevería a estas alturas a decir si afecta más a hombres que a mujeres, porque como tú bien dices, eso parece. Esperemos. Claro, Esperemos a que pasen una serie de semanas o de meses para realmente sacar conclusiones epidemiológicas reales de a quién ha afectado más y cómo ha afectado más. Por otra parte, hay que volver a hablar del confinamiento, ¿no? En algunos de sus detalles. Hay mucha gente que está confinada que dice o tiene la impresión de que duerme peor, que padece insomnio. No sé si es que al no gastar energía durante el día, pues hay mucha reserva y por la noche no estás cansado. ¿Cómo combatirlo esto? Han cambiado mucho los hábitos. Yo hace poco también en la prensa leía una escritora asturiana, no se le ocurría nada. Y eso que tiene mucho tiempo, tiene todo el tiempo del mundo. Sí. Pero ni se le ocurría ni le apetecía escribir. Y estamos viendo cambio de hábitos en el sentido de que mucha gente está trasnochando. Lógicamente, al no tener que madrugar, uno cambia un poco sus hábitos, ¿no? Pero como sé que a ti te gusta que sea más claro y más conciso, si quieres te voy a hacer una serie de pautas en 5 fases, como si fuera otro videojuego, para tener pues una higiene del sueño muy interesante y muy positiva que se puede aplicar en cualquier momento y sobre todo ahora que tenemos esta fase de insomnio. Si quieres empiezo por las fases. Vamos a anotar. Primera fase. Pongamos que vamos a la cama a las 12 de la noche. Pongamos. Sí. Bueno, 5 horas antes tenemos que desconectar de nuestro trabajo. Esto es muy importante para la gente que está en el teletrabajo, que según el community manager de este programa que he escuchado hace unos días, pues el teletrabajo no se aplica de manera muy adecuada y la gente está trabajando casi las 24 horas porque contesta correos electrónicos a cualquier hora del día y de la noche. No. Correcto. Para eso hay que tener una cosa muy clara y es que hay que controlar mucho el trabajo. Eso otro día hablaremos de ello. 5 horas antes descondensamos el trabajo, ¿vale? Sí. 4 horas antes dejamos de hacer deporte muy activo. 4 horas antes dejamos de hacer deporte. 3 horas antes de ir a la cama, desde las 12 de la noche, cenamos. Sí. Cena no muy copiosa. Ojo, muy importante eso, ¿eh? Vale. Sí. 2 horas antes de ir a la cama, dejamos portátil, tablet y teléfono móvil. Porque esas pantallas que nos acercan tanto son un poco diabólicas. Y lo que hacen es activarnos en el subconsciente serie de emisiones, la luz, ese tipo de luz azulada de estas pantallas, pues el móvil, la tablet, el ordenador, nos activan más que otra cosa. 1 hora antes desconectamos algo más y lo que hacemos es o bien ver un programa de televisión, bien el Magazine E, o bien Atando Cabos, o bien una película, 1 hora antes. O bien leemos, o escuchamos algo de música. Bien. Y justo en el momento de ir a la cama a las 12 de la noche,
procuramos que el ambiente en el que nos vamos a estar sea idóneo de temperatura, la luz tenue, lógicamente, justo antes de apagarlo, un pequeño vaso de agua en la mesita viene bien para dar un trago justo antes de dormir, y nos echamos, hacemos 3 o 4 respiraciones, inspiraciones y expiraciones profundas e intentamos relajarnos. Date cuenta, 5 pasos. 5 horas antes dejamos de trabajar, 4 horas antes dejamos de hacer ejercicio físico activo, 3 horas antes cenamos cena liviana, no copiosa, 2 horas antes apagamos móvil, tablet, ordenador, 1 hora antes desconectamos leyendo, viendo un poco de televisión. Eso sí, muy importante, la televisión en la habitación no. En la habitación nunca la televisión. ¿No? Y justo a la hora de echarse, pues tenemos un ambiente, digamos, adecuado, tranquilo, y con este ritual, estos 5 pasos, este ritual, y haciéndolo todos los días, tendremos una higiene del sueño, con un sueño que será reparador, y luchamos contra el insomnio. Y de forma breve, ¿por qué tele en la habitación no? Porque la televisión, vamos a ver, tenemos que asociar la habitación como un sitio aislado del resto del mundo. Correcto. Un sitio nuestro. Y en ese sentido, el hecho de tener la televisión en la habitación y, por tanto, de no estar echado totalmente, sino estar medio incorporado, pues puede, de alguna manera, impedirnos, porque en un momento determinado podemos ver una imagen, algo que nos traiga a la memoria algo que hemos dejado de hacer en el trabajo, algo que tenemos que hacer urgentemente mañana, algunas imágenes que nos pueden provocar una reacción negativa. Es decir, todo eso va a provocar que esa habitación, que tiene que ser un centro, un lugar donde vamos a dormir, a descansar, ya no sea eso, sea algo más. Yo sé que hay mucha gente que tiene la costumbre de dormirse con la televisión. Yo tengo la costumbre de dormirme con la radio debajo de la almohada. Y te voy a contar algo que nos ve unos cuantos amigos y amigas, que en mi época de estudiante, cuando estaba en el colegio menor, allí en el Cristo, cerca de la Facultad de Medicina, yo tenía la sana costumbre de tener un ritual muy específico para dormirme, y era 100% eficiente. Compartía habitación con un compañero, cuñado mío, a posteriori, médico también, y lo que hacía era poner un cassette con canciones de Julio Iglesias. Bueno. La misma cassette todas las noches. Al cabo de 2, 3 o como mucho 4 canciones, y yo me dormía con la voz de Julio Iglesias. Y puedo decir de alguna manera que así tuve durante toda la carrera un sueño totalmente reparador. Bueno, funcionaba como una nana en este caso, Julio Iglesias. Exactamente, era mi ritual, y es lo que yo aconsejo a la gente para luchar contra el insomnio, tener un ritual. Y yo aconsejo este ritual en 5 pasos. Entiendo. Bueno, deja secuelas a las personas que han tenido la fortuna de curarse del coronavirus. ¿Deja secuelas esta enfermedad en forma de otras patologías? Esta pregunta también es muy buena. Es como la anterior que me hiciste, si afecta más a hombres que a mujeres, o eso parece. Veremos. Hay que esperar para ver cuáles son las consecuencias, si hay secuelas o no hay secuelas de aquellas personas que han sido afectadas y que se han recuperado, bien de manera normal, por así decir, o bien después de un ingreso en la UCI, ¿no? Hay que esperar para ver cuáles son las secuelas. Hay que hacer también, en este caso, un estudio epidemiológico muy serio para ver cuáles son las secuelas. Esperemos que no, pero a estas alturas no puedo decir absolutamente nada en ese sentido. Bueno, por lo que hay que esperar también, entiendo que es por la vacuna. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no tienen la vacuna ya? Una vacuna, entiendo que no se hacen como churros. Una vacuna lleva su trabajo. Sí. Lleva su trabajo y lleva su tiempo de testeo. Porque la vacuna se diseña, luego se prueba en animales, generalmente en ratones, para ver cuáles son los efectos secundarios nocivos que puede ocasionar, y una vez que ya ese test con animales es positivo, da resultados positivos, pues se hace lo mismo con una serie, un muestreo, con personas, con humanos, ¿no? Claro. Y, lógicamente, eso también lleva un proceso. Hay que ver después de un tiempo si ese fármaco, esa vacuna, no tiene consecuencias peores, no es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Digamos que hay unas pautas marcadas obviamente por
por la ciencia, la medicina, Sí, sí. y estamos hablando de que realmente entre 12 y 18 meses es el tiempo que se tarda en diseñar una vacuna eficiente, eficaz y efectiva, ¿no? Ujú. Veremos. Hay buenas noticias en el sentido de que antes que la vacuna se están diseñando y ya probando una serie de antivirales que parece ser que dan, y digo bien, parece ser que dan resultados positivos, pero el parece ser incluye que también hay que esperar a ver si aplicando en animales y luego en humanos, después de un tiempo determinado y bien fijado por las reglas sanitarias, pues ese antiviral es eficiente, efectivo, y luego esperemos también la vacuna. Pero muchos laboratorios están, digamos, trabajando en ello con diferentes orientaciones terapéuticas, y yo creo que puede que antes de lo habitual podamos tener en el mercado esta vacuna que nos hará volver a la normalidad casi total, Claro. pero tenemos que mantener en este subconsciente pues lo que hemos vivido, y por lo tanto no cabe duda de que tenemos que potenciar la labor investigadora y lo que es la medicina preventiva, ¿no? Ujú. Aquella que previene las enfermedades, que previene las epidemias, que previene las pandemias. Yo creo que a Claro. partir de este año 2020, de esta experiencia que estamos viviendo todos, nos damos cuenta de lo que significa investigar y prevenir. Eso es la Claro, labor claro. del mundo de la salud, de todos los gobiernos de ese planeta de aquí al futuro. Para finalizar, parece que ahora sí podemos decir que vamos ganando. Es el momento entonces de no bajar la guardia, ¿no? No, no hay que bajar la guardia para nada. Al principio me has hablado si había que aplicar nuevos hábitos higiénicos, ¿no? Sí. Yo creo que lo tenemos todo interiorizado. Sabemos perfectamente ahora mismo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir haciendo, Ujú. ¿eh? Y ya no hablo de fases, sino hablo de lo habitual, de tener esa distancia social, esa distancia de seguridad con respecto a gente con Sí, la que nos encontremos, sí. de ser muy precavidos con mascarillas en espacios cerrados, transportes públicos, en locales cerrados donde vamos encontrarnos con más gente. Sobre todo, tener mucha higiene con las manos y con esos guantes, Sí. y acordarnos de quitar los guantes, ¿eh? No podemos estar con los guantes durante todo el día, ¿eh? Y Ujú. también el hecho de si vamos a tener que usar el guante durante más tiempo de lo normal, pues lavarse incluso Sí. con ese gel hidroalcohólico esos guantes, con los guantes puestos, pero hay que tener mucha higiene. Yo creo que todos nosotros la empezamos a tener, y también los más pequeños de la casa también lo están asimilando cada vez más. Ahora que han ya salido estos días, algunos más asustados que otros, la verdad sea dicha, pero poco a poco están saliendo, estamos volviendo a una normalidad. A partir del 2 de mayo la gente podrá salir a pasear, Sí. a hacer deporte, con las limitaciones que indican las autoridades sanitarias. Empezará el lunes 4 de mayo la fase 0. 15 días después, si todos se cumplen, si los objetivos se siguen cumpliendo, pasaremos a la fase 1, luego a la fase 2, luego a la fase 3. Iremos pasando de pantalla en pantalla y esperemos ya que cuando empecemos julio, en esta nueva realidad social que tendremos hasta la aparición de la vacuna, seamos todos conscientes de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos todos unidos de la mano. Sin duda, pues con esa última reflexión, como con el resto también, por supuesto, nos quedamos. Doctor Alain Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, un jueves más, llevándonos ese mensaje de esperanza y esas recomendaciones a la hora de tener en cuenta. Espero que hayan anotado los 5 pasos que hay que tomar antes de dormir para tener un buen sueño, un buen descanso, en este caso. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, a ti y a todos los compañeros que están ahí. Y por cierto, un poco con retraso, felicidades por tu cumpleaños, que sea que Efectivamente, hace unos felicidades días. por hoy. Lo 45 ya. recordarás siempre. Sí, El sin cumpleaños, tu duda, sin cumpleaños duda. del año 2020, estoy seguro. El de este año sin duda lo recordaré siempre. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, pues ya lo veían, eran las palabras siempre interesantes con esos consejos médicos a seguir del doctor Alain Fernández. Bueno, pues ahora nos vamos a publicidad y en un momento vamos a volver con ustedes porque hay papás y mamás a los cuales les ha surgido una luz de alerta con un tema que para los que tenemos ya unos años, Kawasaki era una marca de motos.
Ahora, bueno, pues parece que podría ser otra cosa, pero nos lo van a explicar y parece ser que no hay que estar alarmado. A vuelta a publicidad hablamos de ello. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta a publicidad continuamos en este caso hablando de temas que tienen que ver con la salud, porque los niños están siendo una parte fundamental e importantísima de atención dentro de esta pandemia del coronavirus o del COVID-19. Bueno, pues hoy no vamos a hablar específicamente del confinamiento de los pequeños en casa ni de esos horarios que se les han dado para poder salir a pasear un poquito o a jugar un poquito a la calle en este caso. No, vamos a hablar más específicamente de la salud de los pequeños porque esta semana conocíamos la existencia de un extraño síndrome en niños que se estudia por su relación con el coronavirus. Bueno, pues es un lenguaje completamente nuevo el que estamos manejando y si antes Kawasaki no dejaba de ser una marca de motos, pues ahora es también el nombre de un síndrome que puede afectar a los más pequeños de la casa. Bueno, para conocer un poquito más de cerca qué es este síndrome de Kawasaki y su posible relación o no con el coronavirus, con un ánimo meramente informativo y no de alarmar a quienes nos estén viendo, bueno, pues nos ponemos en manos de especialistas. En este caso, de una pediatra, se trata de Mónica Baeza, ella es pediatra en el Centro Cabín en Oviedo y creo que ya la tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces encantado de saludarla y que nos atienda bueno, esta noche. Lo primero, quería preguntarle, ¿qué es el síndrome de Kawasaki? Bueno, el síndrome de Kawasaki, digamos que consiste en una inflamación de los vasos sanguíneos a nivel general. Es una enfermedad que ya es conocida, la describió Kawasaki, un médico japonés en 1969. Entonces no es una enfermedad nueva, lo que pasa que es tan poco frecuente que yo creo que la población general no la conoce. Se produce una inflamación de todos los vasos sanguíneos y sobre todo corre especial gravedad porque tiende a afectar a los vasos sanguíneos, a las arterias del corazón y a las partes internas del corazón, como puede ser el propio músculo cardíaco y la membrana que lo envuelve, ¿no? El pericardio, y se produce una miocarditis o una pericarditis o un aneurisma en las arterias coronarias. Esa es la gravedad que supone esta enfermedad. ¿Afecta solo a niños? No solo afecta a niños, sí que es verdad que es más frecuente en la raza asiática, por eso los primeros casos se descubrieron y el síndrome se describió allí, y a niños por debajo de 5 años. Todos los años se ven casos en España, o sea que no es un síndrome nuevo. Yo creo que esto también ha supuesto en estos momentos de incertidumbre que todos vivimos y de dudas, pues el oír nuevo síndrome, ¿no? Parece que es como añadir más miedo, más dudas a la situación global, pero ya es conocido y nosotros tiene una incidencia pues como de 8 por 100.000 niños, más o menos. Claro. Son poco frecuentes, pero es un síndrome que es bien conocido por todos los pediatras y cuando se trata precozmente, en las primeras fases, tiene un tratamiento conocido y los niños responden muy bien generalmente. Claro. ¿Guarda relación o puede guardarla con el coronavirus que nos preocupa y ocupa? Claro, este es el problema, ¿no? de la situación actual. Pues mira, no se puede descartar porque sí que es verdad que es un síndrome que lo que nosotros llamamos un síndrome clínico, que no tiene una causa conocida, no tiene una prueba que sea específica, que tú puedas hallar, valorar o hacer una analítica y digas, pues mira, diagnosticamos seguro, ya tenemos el diagnóstico cierto de que es un síndrome de Kawasaki. Entonces, los criterios son clínicos. Y en estos niños sí que se ha visto síntomas inflamatorios que sí que pueden asociarse, digamos, a lo que es un síndrome de Kawasaki habitual. Lo que pasa que, bueno, con algunas diferencias, por eso se habla de un síndrome de Kawasaki atípico. Bueno, vamos a ir al caso práctico, ¿no? Vamos a ir a la información práctica.
¿Cómo podemos notar que el chiquillo en casa puede empezar a tener el síndrome de Kawasaki? Y una vez que lo sospechamos, ¿qué hacer en ese momento? Vale, muy bien. Bueno, como hemos dicho, no hay una causa conocida. Lo que sí que es verdad que el síndrome se ha asociado siempre a causa de origen infeccioso. Todavía a día de hoy no se ha conseguido demostrar, ¿no?, a nivel científico cuál es la causa. Entonces, uno de los criterios mayores del síndrome de Kawasaki es una fiebre mantenida de más de 5 días de evolución. El síndrome, digamos que se divide en 3 fases. En la primera fase, pues el niño tendría fiebre, tendría dolor de garganta, podría tener, es muy característica la conjuntivitis en los niños, los ojos rojos, los labios secos. Ese sería, digamos, dolor de garganta y un ganglio, los ganglios del cuello, generalmente como un ganglio grande, ¿no?, y doloroso. Esa sería la primera fase. Sí. Más adelante, bueno, pues los síntomas van avanzando, sería pues diarrea, vómitos, malestar, color rojizo de la piel, otros síntomas, pero lo más característico, yo creo que para las familias que nos escuchan, es el malestar general de un niño, una fiebre elevada, con síntomas que se van asociando, van apareciendo, ¿no?, más y más. Una fiebre sola en un niño, que es un niño sano, y bueno, que cede bien y el niño está contento, pero en estos casos el niño está afectado. Van apareciendo cosas, los labios agrietados, la lengua muy roja, no puede tragar, los labios rojos, diarrea, vómitos, en fin, que son síntomas que son de alarma, digamos, en situaciones habituales, ¿no?, como explicamos a los papás. ¿Qué hacemos en el momento en el que detectamos esto? Por supuesto, los médicos, tanto de atención primaria, los pediatras de atención primaria y los médicos que atienden a niños están suficientemente preparados. Con esta alerta yo creo que lo que ha servido es para, bueno, aunque conocemos el síndrome, estar como mucho más atentos, ¿no? Es una alerta médica, yo creo que para estar más atentos por la presentación que se está dando en algunos niños, muy minoritaria, por cierto, muy minoritaria, muy poquitos casos ha habido, pero bueno, siempre viene bien, a los doctores nos viene bien tener ese toque, ¿no? El decir, ojo que esto puede pasar, por si aparece que no se nos escape, acudir al centro de salud y seguramente el médico de atención primaria, el pediatra, lo derivará al hospital, a urgencias, y lo atenderán y la mayoría de los cuadros se resuelve sin ningún problema. Los niños se curan si se atiende precozmente. Correcto. Doctora, aprovechando su presencia y que nos atiende esta noche, se está hablando muchísimo del confinamiento, bueno, pues en los pequeños, ¿no? Bueno, pues el pasado domingo ya pudieron, después de muchos días, después de muchas semanas, salir un poquito a la calle. No le voy a pedir una valoración política, simplemente le voy a pedir una valoración profesional. ¿Es positivo que los chiquillos salgan a la calle o hay papás muy prudentes que dicen, bueno, yo el mío todavía no, voy a esperar a ver cómo deriva esto? Bueno, pues a ver, yo creo que todos tenemos que apelar a la responsabilidad, ¿no?, y al autocuidado de los nuestros, los pequeños, ¿no? Yo creo que es el bien más preciado de cualquier padre. Yo estoy convencida, segura, que ningún padre quiere poner en riesgo a sus hijos. Y yo creo que sí que es momento, por los datos que tenemos, ¿no?, de las cifras de nuevos infectados, que al final son los que se van a convertir en nuevos casos, son los que un poco van marcando la tendencia de que las cosas estaban mejorando con el confinamiento tan extremo que hemos tenido y que los niños han aguantado como campeones, la verdad. Yo creo que sí que es buen momento para que los niños salgan un poquito a la calle a tomar el aire fresco, para que no pierdan esa conciencia, ¿no?, de la realidad, que aunque no va a ser una realidad igual a la que ellos dejaron hace un mes y medio, pero bueno, que todo sigue igual, la naturaleza, las casas, el sol, ¿no?, la vida continúa y que bueno, explicarles que esto es algo transitorio y necesitan caminar, necesitan moverse y necesitan ver plantas, soles y estar al aire libre, tomar el sol, vitamina D. Y yo creo que sí que es un buen momento, pero tenemos que ser muy conscientes de que esto no ha acabado ni muchísimo menos. Claro. Cuando nace un niño, las abuelas
cuando empieza la madre, quizás primeriza, a cambiarlo, a ponerle un pañal, a hacer una cosa, va ahí con mucho cuidado, y hay muchas abuelas que dicen, no tengas miedo, que son de goma, ¿vale? Son como tremendamente flexibles. Esto en lo físico. En lo mental, ellos se adaptan a todo, quiero decir, hay gente que dice, bueno, es que este confinamiento puede acarrearles traumas de por vida. Ellos se adaptan a todo y dentro de un tiempo el confinamiento habrá sido una aventura más para los pequeños. Yo estoy convencida de que son mucho más fuertes en ese sentido que algunos de nosotros, ¿no? Ellos, yo creo que si tienen unos padres, una familia que les explica bien la situación y están perfectamente concienciados de que lo que están haciendo es lo correcto, que se están portando así para que otras personas, sobre todo generalmente piensan en sus abuelitos o personas mayores, ¿no? En la familia, que les están protegiendo, que hay que hacerlo y se adaptan fenomenalmente al confinamiento. Cierto es que no es lo mismo pensar en un peque de 3 años, 5 años, a un adolescente o preadolescente, ¿no? En este sentido, pues bueno, las relaciones sociales sí que son más necesarias porque es cuando están haciendo la personalidad de grupo, entonces interrumpirlo, pero yo confío de verdad en que las cosas se vayan normalizando y hoy en día con las nuevas tecnologías yo sé que están muy conectados entre ellos a través de videoconferencias. No han perdido el contacto, ¿no? Con sus amigos, con su grupo social, ¿no? Que es lo que necesitan. Claro. Y seguro que saldremos todos de esta y no sé si mejores, peores, diferentes, seguro, pero intentando sacar lo positivo y no creo que los niños tengan secuelas a largo plazo. Espero y deseo. Sí, perdón que la interrumpía. Precisamente quería tocar un tema que tocaba usted ahora de pasada, ¿no? Muchos de los críos que están en casa, hablo por el mío como experiencia propia, Sí. los veo manejar videoconferencia, juegos infantiles online, andar en servidores con sus amigos. A mí personalmente me sorprende. Quizás haya una sobreexposición de los niños a todo esto de las nuevas tecnologías, es decir, o salen muy tecnológicos o se esclavizan a una pantalla. Bueno, ese es un problema secundario que yo creo que sí que tenemos en mente todos los pediatras, ¿no? Y los psicólogos infantiles, psiquiatras infantiles. Llevamos mucho tiempo hablando del abuso, de la adicción a las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que nos situamos ahora en un momento en el que o se utilizan o se utilizan. Estamos obligados a que los niños las usen, bien para tareas escolares, bien para cursos online que están haciendo, están manteniendo las tareas. Entonces es muy complicado digamos, esa lucha que yo imagino que compartirá conmigo si tiene niños, que hemos tenido, ¿no? Durante estos meses explicando el buen uso para que no haya un abuso ni una adicción como existe, ¿no? en muchos niños a las tecnologías, a los videojuegos. Pues mantener ahora el equilibrio y decir, ahora tienes que ponerte a hacer los deberes online, la clase online, la tarea online y luego la videoconferencia con tu clase. Entonces, bueno, yo creo que ahí también está un poco la educación ahora, la idea que les transmitamos a los niños de lo que es necesario, porque no hay otra opción de hacerlo, no pueden asistir al colegio, a sus clases habituales, que no queda otra manera de seguir aprendiendo, de seguir avanzando y estar en contacto con el colegio, separarlo de lo que es la tecnología puramente de ocio, ¿no? De ocio con abuso. Claro. Son muchas horas en casa. Yo creo que estamos todos siendo más flexibles, ¿no? Por lo que hablo con otros padres y que tienen la misma preocupación. Al final son muchas horas en casa, encerrados. Mucha gente no tiene ni siquiera un balcón o un jardín para salir, por supuesto. Entonces, bueno, pues los niños tienen que pasar el tiempo y es, digamos, la atracción, la afición que predomina hoy en día. Más tarde yo creo que tendremos que hacer otra vez una deshabituación, ¿no? Como cuando ha habido un sobreexceso, pues bueno, habrá que intentar volver a reeducar en el consumo de esta tecnología. Claro, efectivamente, no todos los españoles tienen la suerte de tener jardín en casa. Claro. Como, de nuevo, valoración profesional,
¿sería un peligro que volvieran a las aulas? Las aulas van a volver a abrir en septiembre, decía esta semana el presidente del gobierno. ¿Sería un peligro meterlos en el aula? Bueno, a ver, por supuesto hay que seguir las recomendaciones de los expertos, ¿no? Los que nos están diciendo cómo van los expertos en salud pública y en epidemiología. Y parece que si dan estas recomendaciones, pues será que consideran que es lo más adecuado. Sí que es cierto que sería muy complicado porque están restringiendo, ¿no?, el aforo de determinados lugares de ocio, como restaurantes, bares, a un tercio de lo que es el aforo habitual u ordinario. Entonces, supongo que meter a unos niños un tercio es muy complicado gestionar las distancias, asegurar esa distancia de 2 metros entre niños. Niños pequeños no entienden tampoco, ¿no? Si no están tutorizados continuamente, pues por unos padres o un profesor, no pueden tener un profesor, ¿no? Acá al lado al niño no toques, lávate las manos, no toques. Es muy complejo, la verdad, porque los niños, es verdad que la mayoría de los niños a día de hoy, las estadísticas siguen siendo las mismas, a pesar de esta alerta, ¿no?, que ha salido ahora, que se difundió del Kawasaki, del síndrome del shock tóxico. La mayoría de los niños, más del 90%, van a tener síntomas leves o van a pasar asintomáticos. Claro. Pero sí que es cierto que, bueno, los niños se infectan y algunos de ellos, muy poquitos, no llega al 1%, pues tienen síntomas graves y sobre todo que son transmisores de la enfermedad. Eso sí, los niños se pueden contagiar, aunque ellos no tengan síntomas graves. Bueno, pueden contagiar a otros familiares y es complicada la gestión, ¿no?, a nivel familiar y a nivel social. Correcto, precisamente de eso quería preguntarle y ya no le quitamos más tiempo. El pasado domingo, en la comparecencia que realizaba el doctor Simón, le preguntábamos en esta casa por ese binomio nieto-abuelo, ¿vale?, del que tanto se nos habló al principio de la crisis, que se llegó a decir que era tremendamente peligroso, porque el niño podía transmitir, contagiar al abuelo y el abuelo era población de riesgo. ¿Esto sigue en vigor? Porque ahora los niños salen a la calle y en muchas casas conviven con sus abuelos. Claro, cuando hay una convivencia de que en principio, digamos que el núcleo familiar, hay muchas familias, el abuelo convive dentro del... Pues evidentemente el niño tiene que salir y los riesgos existen. Sí que es verdad que los niños no son el grupo vulnerable. Sí, las cosas siguen siendo hasta donde conocemos y bueno, las estadísticas ya son de muchas semanas y en muchos países los niños no son grupo de riesgo en ellos mismos. La enfermedad siempre va a ser leve. Siempre hablo en la gran mayoría. Los casos complicados van a ser y graves la excepción, por así decirlo, pero sí que se pueden infectar. Los abuelos sí que son, bueno, la gente mayor, entiéndase, son grupos de riesgo y son los que realmente lo pasan mal y, bueno, pues lamentablemente estamos teniendo muchas pérdidas en este país. Entonces, yo no sé cómo se va a gestionar esto. Realmente solo lo podríamos saber con los tan solicitados test, ¿no? Si tuviéramos test, claro, y supiéramos quién está infectado y quién no, qué abuelo debe tener cuidado con su nieto porque el nieto está infectado o ya lo ha pasado, aunque no nos garantice al 100%, pero bueno, si el nieto ya lo ha pasado o el abuelo ya lo ha pasado, digamos que la tranquilidad familiar entiendo que sería mucho mayor porque van a haber situaciones complicadas. Claro, sin duda. Doctora pediatra Mónica Baeza, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya ve que comenzamos la consulta con el tema de Kawasaki y la fuimos extendiendo, sí, bueno, pues, a distintos temas que preocupan y ocupan a muchísimos padres que están o que estamos con los críos en casa durante toda esta pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros por el interés. Gracias. Muchísimas gracias. Pues después de las palabras de la doctora, de la pediatra Mónica Baeza en el Centro Cabín en Oviedo, bueno, pues nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y continuamos con el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues
continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues con un grupo profesional, con un colectivo que por el momento, bueno, pues no está en primera línea de esta lucha contra el COVID-19. Bueno, pues está, pensamos, incluso hasta olvidado cuando se dice que este virus ha partido de animales. Son informaciones tremendamente cruzadas, ya lo saben, que si murciélagos, que si pangolines. Bueno, lo cierto es que al nacer, crecer y extenderse desde un país dictadura comunista como es China, donde no hay la certeza de que todo lo que comunican sea verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, cuando puede ser completamente al contrario, ya muy pocos son los que creen que China se ha librado de esto con tan solo 3.000 muertos. Bueno, pues es difícil, ¿no? Poner solución, atajar cuando al menos no se conoce todo. Bueno, se trata de Alfonso Rafín, él es veterinario y lidera el proyecto High COVID Inmunidad Controlada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal están? Bien, bien, aquí vamos. Bueno, ¿qué es y cuáles son los objetivos del proyecto High COVID Inmunidad Controlada? Bueno, el proyecto High COVID Project, lo pueden buscar en las redes, highcovproject.com, ha sido una idea de un grupo de veterinarios. Es verdad que los veterinarios en España, no es así en otros países, no hemos participado tan activamente en el control de esta pandemia, pero bueno, gracias a estar en la retaguardia y siendo conscientes que nuestros compañeros médicos, enfermeros, han estado totalmente exhaustos luchando contra la pandemia, pues nosotros nos hemos puesto a trabajar, gracias a nuestros conocimientos en zootecnia, en epidemiologías, en todas las zoonosis contra las que hemos luchado siempre, y viendo que hay que dar una salida diferente a la que estamos tomando hasta el momento actual. El proyecto tiene básicamente un objetivo, que es conseguir lo antes posible el estatus de país libre de la epidemia, como actualmente lo tiene China. Es un país libre. No quiere decir que ha superado la pandemia. La pandemia solo se supera cuando todos los países están libres, pero China tiene un estatus mejor que el resto de los países del mundo. Ha llegado a él de una manera diferente a la que nuestro país ni el resto de los países pueden llegar. Como usted muy bien ha explicado, no somos países comunistas, no podemos aplicar las mismas reglas, pero tenemos una forma diferente de llegar a ese estado de país libre, para lo cual tenemos que llegar a lo que se llama inmunidad de rebaño. De ahí empiezan las siglas de nuestro proyecto, la HI, es de High, hola, es Herd Immunity, inmunidad de rebaño, de la que seguramente ustedes habrán oído hablar las últimas semanas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quieren hacer estos veterinarios para llegar a ese estatus de país libre, para obtener esa inmunidad de rebaño? Pues conocedores de que la vacuna todavía está muy lejos, sí, y de que puede llegar demasiado tarde, puede llegar en una situación donde volvamos otra vez a esa situación de caos sanitario en la que varios países hemos estado, todos hemos conseguido salir, pero desgraciadamente algunos países todavía van a llegar, países del segundo y del tercer mundo. Esto es lo que no debe de relajarnos. Debemos de luchar día a día para llegar a esa situación de país libre, si podemos, con esa inmunidad de rebaño de la que estamos hablando. Claro, claro. Para llegar a la misma... Sí, perdón. Sí. Sí, me decía, los veterinarios, el colectivo profesional de los veterinarios, no se ha tirado de ellos desde el inicio de esta pandemia en la medida en que ustedes lo hubieran deseado. Ustedes, en el desarrollo de su vida profesional, me consta que tratan con plagas y con pestes, digamos, que afectan, pestes vamos a entrecomillarlo, a la cabaña ganadera, que afectan a los animales. ¿Por qué ahora no se les ha tenido, bueno, pues, tan en consideración? Bueno,
Claro que tratamos muchísimas enfermedades de este tipo y claro que durante décadas hemos estado al frente de las zoonosis y de las enfermedades que vienen de los animales y afectan a las personas. Mire, yo ayer decía en otro medio público que yo cuando acabé la carrera y empecé a trabajar de veterinario clínico en Asturias, muchos compañeros tenían una enfermedad horrible que era la brucelosis, las fiebres de Malta. Sí. Y esa enfermedad la adquiríamos luchando y protegiendo a la población, porque la enfermedad la transmitían las vacas, las ovejas, las cabras, y nosotros teníamos que diagnosticarla, teníamos que vacunar a esos animales, y muchas veces compañeros caían en esa enfermedad, tenían inflamaciones en sus articulaciones remitentes el resto de su vida, porque era una enfermedad que nunca conseguías curar, e incluso inflamaciones de los testículos. O sea, imagínense lo decididos que somos los veterinarios. Yo digo que somos un colectivo que tiene muchos ovarios y muchos testículos para luchar con enfermedades tan horribles como esta o mucho más horribles. Claro. Entonces, sí que de alguna manera reclamamos que se nos tenga en cuenta, pero también justificamos que lo inesperada de esta situación ha hecho que corramos todos como pollos sin cabeza. Y yo entiendo perfectamente a las autoridades, entiendo perfectamente a los médicos que nos están apoyando en este proyecto y nosotros solamente queremos sumar. Correcto. Pero además hay un aspecto en los veterinarios, fíjese, esto no lo he explicado en ningún medio. Nosotros tenemos una asignatura fundamental que nos marca el resto de nuestra vida profesional, que se llama etología animal. Y la etología estudia el comportamiento de los individuos, pero sobre todo el comportamiento de los colectivos. Sí. Y hay dos tipos de comportamientos cuando un colectivo es atacado por un mal común. Está el comportamiento de un rebaño de ovejas, que son un colectivo que ha perdido su evolución, que está domesticado, donde todas se comportan individualmente, huyen como locas cuando les ataca el lobo. Algunas mueren de infarto, otras se despeñan y todas las demás son muertas, todas, por el lobo. Sí. Y esto es lo que no queremos que nos pase. Nosotros sabemos que cuando un colectivo, como por ejemplo una manada de ñus, es atacada por un león, los más fuertes le hacen frente para proteger a los más débiles. Es posible que el león se tenga que ir sin su objetivo o tal vez consiga matar a un ñus enfermo o debilitado, pero a uno, no a toda la manada. No a toda la manada. Y esta es la actitud que debemos de tener como colectivo ante esta pandemia. Mire, ayer me llamaba un ganadero que realmente me emocionó. Me dijo: Alfonso, sé que los veterinarios estáis en un proyecto y mira, yo quiero también con vosotros, yo quiero demonizarme, decía el pobre. Digo, hombre, ¿qué dices? Será inmunizarte. Dice, no, bueno, eso, inmunizarme, cuenta conmigo. Claro. Mire, yo he escuchado alguna vez el programa de ustedes donde intervienen psiquiatras y es seguro que todos los psiquiatras que me están escuchando están totalmente de acuerdo conmigo. Cuando tú te enfrentas a un problema que ves, tu mente está preparada para luchar contra ese problema. Tu sistema inmunitario está perfectamente preparado para vencer a ese problema. Cuando tú te estás escondiendo, cuando estás con miedo, eso va perjudicándote físicamente, va perjudicando tu mente y acabas perdiendo la batalla. Entonces, este ganadero está tomando una actitud perfecta para este momento y para el resto de su vida. Los psiquiatras también seguramente le dirán a usted que los peores problemas para la salud mental se empiezan a sufrir con la edad y todo lo que hacemos en nuestra vida se refleja luego cuando somos ancianos. Este ganadero, cuando sea anciano, seguramente le va a preguntar su nieto: abuelito, ¿tú qué hacías cuando el coronavirus? Porque el coronavirus le va a marcar el resto de nuestra vida. Todo va a ser como cuando hablamos de la guerra civil o la guerra mundial. De antes de la guerra. Eso fue antes de la guerra, sí.
Exactamente. Parece que aquello duró años y años, duró 3. Pues bueno, el coronavirus va a durar 1, 2, 3 años, pero va a marcar el resto de nuestras vidas. Durante 40 años se va a hablar del coronavirus. Y cuando ese ganadero le explique a su nieto qué hacía él cuando el coronavirus, lo va a decir con mucha satisfacción. Es decir, mira, yo estuve ahí con unos veterinarios intentando coger al toro por los cuernos. No me escondí como el vecino que se fue a hacer madreñes ahí en una cabaña, ni estuve como estos otros vecinos que primero lo cogió la abuela, luego lo cogió el nieto. Dice, yo me enfrenté a aquello. Claro. La salud mental de ese hombre va a ser positiva y orgullosa el resto de su vida. Y desde luego le va a dejar un mensaje muy positivo a su nieto. Eso es lo que tenemos que hacer como colectivo, por nuestra salud mental, por nuestra salud física, por nuestra dignidad, por nuestra economía y por un futuro que nos permitirá luchar contra otros problemas, como el cambio climático, como las injusticias, etcétera, etcétera. Porque entiendo, y usted ahora me corregirá y me lo explicará si me equivoco, que ustedes lo que proponen es inocular parte del virus como reactivo, como una especie de vacuna, y que el propio cuerpo lo asuma y se proteja en base a él. Es decir, destruirlo desde dentro. Bueno, vamos a ir por partes. Existen 2 maneras de conseguir la inmunidad, porque de una u otra manera tenemos que conseguir la inmunidad, porque el virus no va a desaparecer de un día para otro. Por mucho calor que haga, no se va a morir el virus, eso téngalo todo seguro. Si sabemos que la vacuna todavía está lejos y que además los países que están al frente en la obtención de esa vacuna van a tener primero que producir vacuna para ellos y después para todos los demás. Fíjese, si China consigue el primer país la vacuna, pues China tiene que producir vacuna primero para 1.300 millones de chinos y luego ya después empezarán para nosotros. Producir millones de vacunas es muy difícil, no es nada fácil. Nosotros en España, en el CSIC, nuestro centro de investigación, gracias a un experto, el doctor Enjuanes, que lleva la friolera de 30 y pico, 40 años trabajando con coronavirus, tenemos una vacuna que se llama atenuada. Atenuada quiere decir que es una vacuna viva, pero que tiene, digamos, una parte de su estructura está manipulada para que el virus no haga el mismo mal en nuestro cuerpo que un virus vivito y coleando, para que lo entiendan de esa manera. Bueno, este virus, esta vacuna, va a empezar a ser colocada en animales en breve. Ya se está poniendo en tejidos, está en una fase bastante avanzada, pero no tan avanzada como esas vacunas que están haciendo los chinos, los norteamericanos, los ingleses, que no son vacunas atenuadas, son lo que se llama vacunas inactivadas, son vacunas muertas y son concretamente trocitos del virus que al introducirse en nuestro cuerpo generan la producción de anticuerpos. El gran problema de estas vacunas es que al ser trocitos que tienen una codificación, esa codificación puede cambiar, puede haber una mutación del virus y entonces los anticuerpos que hemos producido ya no nos sirven si el virus muta. Por tanto, la vacuna que tenemos o que estamos produciendo en España, la del doctor Enjuanes, la de nuestro CSIC, es una vacuna que va más atrasada que las otras, pero es una vacuna muchísimo más segura. Bien, para que sea más segura hay que probarla. Primero se prueba en animales y después se empieza a probar en personas. Todos estos procesos duran muchos años, a veces hasta 5 años, pero el mundo no puede esperar porque solucionemos esto. Nos estamos debilitando. Nuestro rebaño, nuestro colectivo, cada vez se está haciendo más débil económicamente, socialmente, psicológicamente. Ahora estamos resistiendo la pandemia porque todavía tenemos unos medios económicos y físicos para resistirla. Pero ¿cómo vamos a estar dentro de 6 meses? ¿Alguien se ha parado a pensar cómo va a estar un país como España, su economía totalmente derrumbada, dentro de 6 meses? ¿Vamos a ser capaces de tener las mismas medidas de control y de evitar los contagios que tenemos ahora? La respuesta se la puede decir cualquiera, no.
Y además decir que sí es totalmente irresponsable. Entonces, tenemos que avanzar en esa vacuna que tenemos en España. Es la que tenemos. Y no podemos esperar por vacunas que puedan llegar dentro de un año de otros países. Estaremos ya totalmente debilitados y totalmente a expensas de lo que el virus quiere hacer con nosotros. Claro. El otro día, en sus últimas ruedas de prensa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza un lenguaje bélico, es decir, utiliza la palabra guerra, línea de batalla, primera línea de batalla, frente de guerra, esfuerzo de guerra. Cuando se produce un conflicto bélico o una guerra, vamos a dejarnos de eufemismos, parte muy importante para vencer al enemigo es conocerlo. ¿Podemos conocer todo, parte o algo de este virus cuando el lugar donde nació, creció y se extendió es China y es un país completamente opaco? Las dictaduras tienden a ser opacas, tienden a no soltar información. Las dictaduras comunistas más. Está el ejemplo de la URSS cuando ocurrió Chernóbil. Tardaron muchísimo en contar qué había pasado. Quiero decir, ¿pueden los científicos saber a qué se enfrentan cuando el presunto lugar de nacimiento, no abre todas sus puertas y ventanas y dice, señores, esto es lo que ocurrió, esto fue lo que pasó y esto es la base en la que ustedes pueden investigar? Bueno, en realidad, claro, me ha hecho muchas preguntas en una, y es muy interesante lo que me dice. Bueno, en primer lugar, a mí no me gusta nunca hablar en términos bélicos de algo que debe de unir a la humanidad y no separarla, pero yo entiendo perfectamente al presidente de gobierno porque lo que está buscando es digamos, un compromiso patriótico en esta lucha. Sí. A mí me gusta más hablar de batallas y de éxitos. Nosotros ahora mismo hemos vencido una batalla muy difícil. Hemos salido de un sistema de caos sanitario a un sistema de epidemia o de pandemia subclínica. Estamos aquí asomando la cabeza diciendo, bueno, ahora hay que empezar a moverse. Parece que el virus ha desaparecido. No, el virus sigue ahí. Nosotros estamos en un estado de epidemia y de pandemia. Y solo hemos ganado una batalla. No hemos ganado el campeonato, no nos hemos librado del problema. Bien. En cuanto a los países, mire, tristemente, una oportunidad que estamos teniendo para todos estar muchísimo más unidos, la estamos desperdiciando. Cuando hay un enemigo común, todos deberíamos de estar unidos. Los países, los partidos políticos, los ciudadanos y... tristemente no está sucediendo eso. Pero olviden la teoría de la conspiración. Por favor, vamos a hacer puentes y no murallas. Los chinos no pueden haber ellos construido un virus para hacerse primero mal a ellos y luego hacer mal a la humanidad. Ellos disfrutan ahora de una situación privilegiada, pero no les beneficia tampoco. Si el mundo no empieza a consumir, ellos no van a poder vender. Son la fábrica del mundo. Ellos van a sufrir también una crisis económica horrible. Ahora simplemente han vendido mascarillas, respiradores, etcétera. Pero van a fabricar coches, van a fabricar neveras, van a fabricar máquinas. No van a poder hasta que el mundo no se recupere. Ellos están mejor que nosotros, pero no van a estar bien hasta que el mundo supere la pandemia. Yo creo que los chinos han colocado muchas informaciones técnicas porque ellos empezaron a estudiar la enfermedad antes que nosotros. Y esas informaciones sí que las han pasado al resto de los países. Mis colegas médicos han cogido mucha información de los chinos a través de Internet, porque todo esto ha tenido que moverse rapidísimamente en Internet. No ha podido haber congresos para hablar del coronavirus. La gente ha tenido que moverse por su cuenta. Yo hablo con intensivistas de los hospitales de Madrid y me dicen, hemos tenido que ir aprendiendo día a día y a veces con errores. Claro. Los chinos lo único que no han informado correctamente es de lo que es su verdadera situación de muertes o de problemas, porque no quieren quedar mal en el estatus, como otros países también lo estamos haciendo. Ayer las autoridades del Reino Unido reconocieron una cantidad de muertes enormes en los hogares de ancianos, que no estaban queriendo reconocerlas por no aparecer muy mal en los estatus de muertos. Bueno,
esto es ridículo. Pero también usted lo tiene que entender dentro de un país porque los partidos de la oposición se tiran contra los partidos del poder por todos los fallos que se han cometido. Claro. Que todos los han cometido. No ha habido ni uno solo que se pueda librar de errores. Nadie llega al poder con un libro explicando la pandemia del coronavirus. Sin duda. Bueno, luego hay distintas formas de enfrentarlo. Bueno, en lo que se refiere a los animales, vamos a ver, hay muchas personas que tienen animal de compañía y otras personas que los animales domésticos, la cabaña ganadera, vacas, ovejas, demás, son su modo de vida, piaras de cerdos, etc. Bien, creo que le habrán hecho la pregunta 100 veces en los últimos 100 días. ¿Los animales pueden coger coronavirus? ¿Pueden transmitirlo? ¿Cuál es la relación del animal con el coronavirus? Desde el que está en casa hasta el que está en la cuadra. Bueno, pues lógicamente sí, la respuesta es sí. Claro, esta enfermedad además viene de animales. Ha sido un virus que estaba en unos animales, allí estaba produciéndoles pues unos problemas seguramente muy leves, el virus estaba conviviendo con los animales y al dar el salto a los humanos se transforma en una arma mortífera. Mortífera porque, bueno, yo he trabajado en muchas diferentes enfermedades, no he conocido una cosa así. Este virus tiene dos versiones, una que nos atemoriza, que son lo que nosotros vemos en la UCI por la llamada tormenta de citoquinas, ese sistema inmunitario volviéndose loco. Sí. Y otra, que es la que le permite llegar a todos, porque si solamente tuviera la primera versión, tú cuando ves una persona enferma, como los casos del ébola, pues te alejas de ella y el virus no se propaga. Pero tiene esa segunda versión que va transmitiéndose por las personas y que es incluso subclínica. Lo peor de todo es que estamos encontrando que personas que pasan la enfermedad subclínica ahora están teniendo efectos secundarios, están encontrando microcoágulos, incluso en niños, cosa que no quiero alarmar, pero tenemos que ser responsables y saber. No podemos ni siquiera decir, bueno, vamos a infectarnos porque seguramente como soy joven lo voy a pasar de una forma subclínica. Tenemos que evitar las infecciones, sean clínicas o sean subclínicas. Pero la enfermedad está preparada para destrozarnos, sobre todo un país como España. Sobre todo un país como España que tiene los dos problemas. La versión que asusta nos deja sin trabajo, sin turismo, sin el sector servicios. Y la versión que se va transmitiendo en las subclínicas aprovecha de nuestro afecto, de nuestras relaciones personales, de que somos gente que festeja las cosas. Sí. Entonces, somos el peor país situado para esta pandemia. La anterior, se llamaba gripe española. Esta la podríamos llamar coronavirus contra los españoles. ¿Qué pasa en los animales de compañía? Pues que también el virus aparece. No provoca los síntomas que en los humanos, como este virus no provoca los mismos síntomas en los murciélagos, pero es un elemento de transmisión. ¿No nos debería de preocupar demasiado? Pues con lo que está cayendo, claro que no, pero es un ejemplo más de que no nos vamos a librar así del virus tan fácil, que el virus hasta puede encontrar su sitio a lo mejor en un gato. No nos volvamos ahora locos con los gatos, pero el virus puede estar en cualquier sitio. Tenemos que evitar las transmisiones, pero tenemos sobre todo, que eso es lo que no quieren admitir los políticos en el momento en que están de shock. Tenemos que intentar superarle, tenemos que pasar al estatus de país libre, porque no vamos a poder descansar hasta que no lo consigamos. Correcto. Por otra parte, para finalizar, ¿en qué momento, en qué estadio se encuentra el proyecto HiCOV y cuál va a ser el siguiente? Por utilizar la terminología de moda, ¿cuál va a ser la siguiente fase? Pues mire, nosotros llevamos más de un mes trabajando, en nuestras casas, hablando por teléfono, conferencias, mails que nos mandamos, información que vamos consiguiendo. Hemos ido perfeccionando el proyecto y ahora queremos que la gente lo conozca. Que lo conozcan nuestros colegas. Están entrando médicos, están entrando psicólogos y psiquiatras, sociólogos, economistas, están aportando su grano de arena. Sabemos que los médicos hasta ahora han tenido muy poco tiempo, la verdad, lo entendemos, pero queremos que lo conozcan, queremos que aporten, que vean la racionalidad del proyecto. Ahora falta luego la parte más difícil,
es que los políticos lo asuman. Yo sé que es muy difícil, pero mire, va a ser muy fácil el día que ustedes traigan a su programa un político, les expliquen el proyecto HiCoV, que exige que personas, primero 100, después 1000, se inmunicen y vayan abriendo el camino a los demás. Y seguramente un político le dirá, bueno, pues yo eso no lo puedo asumir, porque eso supone un riesgo de que se pierda una vida o dos, porque usted está hablando de inmunizar a millones de personas. Sí. Y claro, igual que cuando nos vamos a sacar una muela, a uno no, pero si usted va a sacar la muela a 1 millón de personas, a alguno se puede morir. La siguiente pregunta que tienen que hacer los ciudadanos y los periodistas a ese político es, ¿y usted asume las muertes que faltan por venir? ¿Las 20.000 o más muertes que faltan por venir hasta que superemos la epidemia? Esa es la pregunta que tienen que responder los políticos para el resto de los tiempos que quedan por venir, porque quedará grabado y alguien les podrá exigir ese dato. Iba a finalizar, pero no. ¿Calcula que puede haber 20.000 muertos más en España? Mire, en este momento, según algunos estudios muy prestigiosos como el Imperial College del Reino Unido, dice que nosotros somos el país que más inmunidad de rebaño tenemos. Fíjese, somos uno de los países que más ha sufrido y somos el país que más delante estamos de los demás en la carrera para conseguir ser país libre. Sí. Pero solamente deberemos de tener entre un 10 y un 15% de inmunidad. Para vernos libres tenemos que llegar a un 70%. Si en ese 10-15% hemos perdido 20.000 vidas, imagínese las que quedan por perder si llegamos a esa inmunidad de una forma desordenada, como estamos abocados a tener. Claro que no vamos a hacer la locura que pretendía el Reino Unido y el señor Johnson de ir todos a contagiarnos a lo loco. Ahí no serían ni 20.000, ni 40.000, ni 200.000. Pero claro que se van a perder más vidas. Se van a perder menos vidas de las que se han perdido hasta ahora por problemas clínicos, porque nuestros colegas médicos nos dicen, estamos avanzando bastante con la medicina, estamos controlando bastante las tormentas de citoquinas. Dice, pero si vosotros entráis en el primer grupo a inmunizaros, os vamos a tener controlados, no tenéis que tener ningún problema. Va a estar controlada toda la coagulación de la sangre que se produce por esta enfermedad. Ahora, en los subclínicos sí que va a haber muchas muertes y muchos efectos secundarios. Y sobre todo, recuerden, las muertes paralelas por causa del coronavirus. Todos los procesos oncológicos que están apareciendo en la sociedad no están siendo diagnosticados. Todo el resto de enfermedades no está siendo curada. Todo el problema económico nos está generando otro tipo de problemas. Son las muertes secundarias por la enfermedad, muy difíciles de contabilizar, pero van a ser muchísimas. Por favor, pidan a las autoridades que hagan los cálculos de en qué situación nos estaremos dentro de 6 meses. Y es responsable que asumamos un proyecto como este. Estoy seguro de ello. Pues Alfonso Rafín, liderando, el veterinario que lidera el proyecto HiCovid, Inmunidad Controlada. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta noche. Me deja con un mensaje un tanto pesimista, pero no exento de realidad. Quiero decir, parece usted de las personas que prefiere ponerse una vez rojo que 20 colorado. No, de nada sirve utilizar paños calientes cuando Mire, se está hablando. Yo no soy... La gente que me conoce, sobre todo ahí en Asturias, donde trabajé muchos años, sabe que yo soy súper optimista. Además, yo quiero, solo un segundito, mandar un abrazo grandísimo a todos los agricultores y ganaderos, no solo de Asturias, de toda España que nos están escuchando, porque ellos son un ejemplo para el resto de la sociedad, porque estarán escuchando allí con sus padres y sus abuelos, con las personas mayores, porque en el campo las personas mayores están en casa, no están abandonados en asilos o en hogares de ancianos. Pero el mensaje va también para ellos, los que no tienen familia, como están en el hogar de ancianos de allí de Amandi, donde mando un abrazo enorme, y decirles que hay muchas personas que están luchando para que ustedes salgan cuanto antes de la cueva, que no les vamos a dejar abandonados, que ustedes son una parte fundamental de nuestra cadena de valores, y que sin ese eslabón de la cadena
no somos sociedad ni somos nada. Vamos a luchar por ustedes. No les vamos a dejar que se mueran ni del virus ni que se mueran de pena. Pues con esa reflexión vamos a finalizar no solo la entrevista, sino el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros esta noche. Continuaremos atentos a este proyecto y, si le parece, bueno, pues más adelante volveremos a hablar para conocer en qué fase, en qué estadio se encuentra el mismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues llegamos así al final del programa de hoy. Bueno, ahora ya sí, mensaje de esperanza, el que nos mandaba Alfonso Rafín. Nos vamos, volvemos, ya lo saben, el martes a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Disfruten en la medida de lo posible de estos días festivos, de este puente que se inicia mañana, viernes. Ya lo saben, somos España y vamos a ganar. Hasta el martes.